Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a Canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar sobre qué fue lo que sucedió en una sesión especial de sala de nuestra Cámara de Diputados el martes 9 de abril del año 2024. Esta comenzó en torno a las 7:30 de la tarde y tuvo como objeto el análisis de los resultados de la investigación conocida como Operación Tributos, considerada el caso de fraude a las arcas públicas más grande de la historia nacional. En esta oportunidad fueron citados el ministro de Hacienda e invitado el director nacional del Servicio de Impuestos Internos. Para hacernos una idea sobre lo que se habló en esta sesión, en el sitio web de nuestra Cámara de Diputados nos indican lo siguiente. Cámara analizó la denominada Operación Tributo. En la oportunidad se presentaron 5 resoluciones, todas aprobadas, y de hecho se las voy a comentar al final, en las cuales, por ejemplo, se condena enérgicamente los delitos de fraude tributario perpetrados por un grupo de empresarios, entre comillas, en el marco de esta denominada como Operación Tributos. Igualmente, se pide avanzar en materias legislativas para fortalecer el ámbito de fiscalización y en particular al Servicio de Impuestos Internos. Durante el tiempo previo intervino el diputado del Partido Comunista Boris Barrera, quien señaló que este caso ha causado un daño económico sin precedentes, señalando textualmente que ha defraudado a chilenos y chilenas. También comentó que se detectaron a 55 personas involucradas en el caso, con una exorbitante suma que asciende a 250.000 millones de pesos. Según la visión del diputado, con tal dinero se podrían haber construido 25 centros de salud familiar, 3 hospitales de alta complejidad y más de 15 liceos. Asimismo, llamó a fortalecer al Servicio de Impuestos Internos para detectar y perseguir de manera oportuna este tipo de delitos. La idea es que exista una persecución a la corrupción económica y añadió que las sanciones deben ser ejemplificadoras para quienes incumplan sus compromisos tributarios. Adicionalmente, pidió crear una agenda que condene el crimen organizado, puntualizando lo siguiente, abre comillas, los delitos económicos socavan nuestra nación, debilitando la base fiscal, es hora de poner fin a la impunidad, cierre comillas. Por último, enfatizó que el Congreso tiene la posibilidad de entregar herramientas necesarias para fiscalizar estos hechos. En particular, apuntó al proyecto de fortalecimiento de obligaciones tributarias que puedo decirles a la altura que estoy grabando este video, que se discutió el día posterior, es decir, el miércoles 10 de abril de este 2024, y que avanzó para su segundo trámite constitucional rumbo hacia nuestro Senado. De hecho, eso se los comenté en una edición de Congreso en resumen, por si le quieren echar un vistazo. Durante el tiempo previo, también expuso la diputada del Partido Convergencia Social, perteneciente al Frente Amplio, Gael Jomans, quien emplazó a quienes piden mano dura con la delincuencia, pero que bajo su visión se ven incomodados a la hora de enfrentar al, entre comillas, empresariado delictual. En tal línea y de manera textual mencionó que muchos se burlan de chilenos y chilenas y se creen intocables, agregando, abre comillas, lo saben porque hay un sector político que no ha aprobado medidas para perseguirlos oponiéndose a estas medidas, cierre comillas. También indicó lo siguiente, a modo de pregunta, ¿cómo se le explica a la ciudadanía que después de casos como este hayan partidos que no quieran dar mayor fortalecimiento al Servicio de Impuestos Internos? Posteriormente participaron del debate los diputados que aparecen aquí en la pantalla. En términos centrales, señalaron que se trata de un tema para escandalizarse. Remarcaron que son múltiples las obras en materia de salud, educación o carcelario que pudieron edificarse con los recursos de este fraude. Mencionaron que la creación de empresas con el solo hecho de defraudar al fisco corresponde a un hecho delictual que
incluso lo definieron como, entre comillas, el tren de Vitacura. Igualmente, comentaron que hubo notificaciones formales y alertas en su minuto en el Servicio de Impuestos Internos, por lo que criticaron que este debió actuar diligentemente, recalcando lo siguiente, y aquí voy a modificar un poco el entrecomillado porque tengo la sensación de que está mal redactado, y se los voy a comentar del siguiente modo. ¿Qué pasa cuando las alertas se encienden o aparentemente existe una notable dejación de funciones por parte de las autoridades del Servicio de Impuestos Internos ante un hecho que era evidente? Del mismo modo, señalaron que se podría evitar el nivel de daños y el volumen al que se llegó, agregando lo siguiente, también a modo de pregunta, abre comillas, ¿cómo sancionamos al Servicio de Impuestos Internos frente a este nivel de omisión? Son materias que deben ser optimizadas, concluyeron. Por parte del gobierno, intervino en primer término el ministro de Hacienda Mario Marcel, quien mencionó que si queremos tener la capacidad de detectar y aplicar penas, es importante tener recursos y facultades legales. En este sentido, comentó que es importante avanzar en el proyecto de cumplimiento tributario y la iniciativa sobre inteligencia económica contra el crimen organizado. El personero entregó detalles de cada norma y cómo pesquisarán falencias en caso de ser necesario. Agregó también que si a los diputados, voy a destacar mejor, les preocupan estos casos y la lucha contra el crimen organizado, es importante la entrega de mecanismos y combatir el fraude y el delito en todas sus formas. Por parte del Servicio de Impuestos Internos, intervino su actual director Hernán Frigolet, quien planteó que el servicio tiene hoy un sistema de información que permite aplicar herramientas de inteligencia informática y que principalmente de esa forma se nutren de la analítica tributaria. Frente al caso en debate, mencionó que las primeras alertas se manifestaron el segundo semestre del año 2017 y que estas comenzaron en las direcciones regionales a través de un sistema de fiscalización, agregando que se trataron de elementos que se fueron procesando, y relató que es una compilación en la que se van conociendo las facturas y las redes que absorben, precisando lo siguiente, abre comillas, en la medida que avanzamos, llegamos a cerca de 60 empresas operando en todo el país. En 2018 empiezan las primeras querellas hasta el 2022 y la última el 2023, en mayo, cierre comillas. Tras esta información interpuesta en las querellas, agregó, abre comillas, el caso revienta con la acción del Ministerio Público en términos de todos los formalizados. Este año hemos presentado una ampliación de las querellas, aumentando los involucrados, cierre comillas, sentenció. Igualmente, sostuvo que, abre comillas, nuestro accionar ha sido oportuno. Son acciones fundadas donde queda claro todo el proceso involucrado. Hacemos acciones que nos permiten disminuir el daño fiscal. Y finalizó el director del Servicio de Impuestos Internos diciendo que el trabajo del servicio no es solo dilucidar la red y las personas involucradas, sino también emprender acciones contra los responsables y que paguen con cárcel. Y como casi siempre, al finalizar este tipo de sesiones, se votan solicitudes de acuerdos y resoluciones, siendo en este caso las siguientes. La primera de ellas fue presentada por el Comité del Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, quienes solicitan al presidente de la República que tome medidas legislativas para mejorar y agilizar el proceso de levantamiento del secreto bancario al estándar de la OCDE para combatir los delitos tributarios, financieros y de la ruta del dinero en relación con el narcotráfico y el crimen organizado. Esto fue respaldado por 38 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones. También, como es habitual, como pueden apreciar todas las votaciones en este tipo de sesiones, hay una cantidad reducida de parlamentarios, destacándose que para que esta sesión se lleve a cabo y se puedan votar estas solicitudes, se requiere de la presencia de 1/3 de los diputados en ejercicio, que en este caso son 52. De hecho, llegaron en una reunión de comités a un acuerdo de ser más rigurosos en torno a las asistencias a este tipo de sesiones, porque si no, ¿para qué se piden? Hay algunos que las consideran inútiles en todo caso, pero bueno, eso quedará a conciencia de cada uno, y también hay que acotar de que cada una de estas sesiones implican recursos públicos,
tributos. En segundo lugar, se le solicita al presidente de la República presentar un proyecto de ley y hacer presente la discusión inmediata en su discusión para establecer la imprescriptibilidad del delito de fraude al fisco y demás delitos funcionarios contra la probidad administrativa. Esta solicitud fue ingresada por el Comité Social Cristiano e Independientes, siendo ella respaldada por 46 votos a favor, 7 en contra y 14 abstenciones. En tercer término, se le solicita al presidente de la República hacer presente la urgencia en la discusión del proyecto de ley que fortalece la autonomía del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos tributarios, el boletín 16.533-07. Esta solicitud fue ingresada por el Comité de Evópoli, siendo ella respaldada por 70 votos de manera unánime. En penúltimo término, se requería que la Cámara de Diputados manifestase su absoluto rechazo al fraude a las arcas públicas más grande de la historia nacional, conocida como Operación Tributos, y se comprometiese a legislar para combatir la evasión y elusión de impuestos, incluyendo el levantamiento del secreto bancario para facilitar la detección de actividades ilícitas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto fue presentado por el Comité del Frente Amplio, siendo aprobada por 52 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. Y en último término, se le solicita al presidente de la República incrementar en el marco del diseño del proyecto de ley de presupuestos del sector público los recursos para el servicio de impuestos internos, especialmente aquellos destinados a la fiscalización de grandes contribuyentes. Esto fue presentado por el Comité del Partido Socialista, siendo respaldado por 74 votos de manera unánime. Siendo esto entonces todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.